Muchas veces las entrevistas de trabajo acaban siendo, bueno, una conversación que va un poco a la deriva, ¿no? Pues hoy vamos a ver un método para, precisamente, coger las riendas, para transformar esa charla en una herramienta de evaluación súper precisa y, sobre todo, para sacar la información que de verdad importa. A ver, es una sensación muy familiar, sobre todo cuando se empieza en el mundo del reclutamiento. Tienes esa sensación de, que se te va la entrevista de las manos. La conversación se dispersa, de repente es la persona candidata quien lleva la voz cantante, y cuando quieres darte cuenta, se ha acabado el tiempo y tienes más preguntas que respuestas. Pero, ¿y si todo eso se pudiera evitar? Pues sí, se puede. La clave de todo esto es tener una estructura, un método y sobre todo una mentalidad muy concreta. Con eso, se puede dirigir una entrevista que sea de verdad potente, eficaz, en la que el control lo tiene quien entrevista, de principio a fin. Vale, para llegar a ese punto vamos a recorrer 5 pasos. Primero, la base de todo, la mentalidad del reclutador. Luego, veremos el plan, la estructura de la entrevista. Después, nos metemos de lleno en el arte de preguntar. El cuarto punto es clave. Cómo gestionar el factor humano. Y por último, cómo hacer un cierre que sea honesto y profesional. Venga, pues empezamos por el principio, por los cimientos, porque todo, absolutamente todo, empieza aquí. Es un cambio de chip, de perspectiva, antes incluso de pensar qué preguntar, hay que tener la mentalidad correcta. A ver, el trabajo de un reclutador no es simplemente charlar, hay que verlo más como el de un investigador. Cada entrevista es como una misión. ¿Y cuál es la misión? Recopilar datos, pruebas, para saber. No para suponer, el objetivo final es súper claro, tener toda la información encima de la mesa para tomar la decisión correcta y, claro, evitar errores de selección, que al final salen carísimos. Y esta frase es que es la clave de todo el método. Debería ser como un mantra. Hay que grabársela a fuego. Nunca jamás dar algo por hecho. Cada cosa que diga la persona entrevistada, cada dato, hay que contrastarlo. Porque en un proceso de selección que se precie de ser profesional, las suposiciones simplemente no valen. Muy bien, una vez que tenemos clara esa mentalidad de investigador, toca pasar a la acción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con una herramienta fundamental. Un plan. Una entrevista bien estructurada que va a ser nuestra hoja de ruta, casi infalible. Y ojo que estos pasos no están puestos al azar, tienen toda su lógica. Primero, la recepción, crear un buen clima. Luego ya entramos en materia, la experiencia laboral. Después, el análisis un poco más psicológico, comentarios adicionales. Y solo entonces se llega a la propuesta económica y a las dudas del candidato. Seguir este orden es lo que asegura que no se escape nada y, sobre todo, que la conversación la guía quien entrevista. Claro, para que no se olvide nada importante, hay que documentar, es fundamental. Si la entrevista es cara a cara, pues mira, con unas palabras clave apuntadas en el propio currículum puede ser suficiente. Pero en virtual la cosa cambia. Ahí, herramientas como Google Forms son una pasada. Permiten seguir el guión, apuntar las respuestas al momento y encima generan informes. Vamos, eficiencia pura y dura. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, al corazón de toda esta investigación. El arte de hacer buenas preguntas. Porque al final es muy sencillo. La calidad de la información que se consigue depende directamente de la calidad de las preguntas que se hacen. Aquí tenemos, digamos, dos tipos de herramientas. Por un lado, las preguntas cerradas, que van al grano. ¿Tienes experiencia? Sí, no. Sirven para confirmar datos. Pero la chicha, la carnita, como se dice aquí, está en las preguntas abiertas. Esas son las que de verdad abren la puerta a que la persona cuente su historia, a que salgan los detalles que lo cambian todo. Fijaos, preguntas del tipo, oye, descríbeme un día normal en tu último trabajo. Esto obliga a la persona a salirse del guión, de la respuesta enlatada. Lo que se busca con esto es saber 3 cosas: qué hacía, cómo lo hacía y, lo más importante de todo, qué logros consiguió. Ahí, en esas 3 cosas, es donde está el valor real de su experiencia. Pero claro, de nada sirve tener el mejor plan del mundo si luego nos encontramos con el elemento más impredecible que existe: las personas, el factor humano. Así que vamos a ver cómo se gestiona esto. Normalmente nos encontramos con 2 extremos. Por un lado está el hablador, el que no para. La táctica es casi de espionaje, hay que esperar a que coja aire y ¡zas! En ese momento, con mucha educación, se le interrumpe para reconducir el tema. Y en el otro extremo, el reservado, el que responde con monosílabos. Ahí hay que ser mucho más directo. Decirle algo como, mira, necesito que me des más detalles, más sustancia, para poder evaluarte bien. Hay que pedirle la información sin rodeos. Y luego, claro, están las famosas red flags, las señales de alerta. Ojo con esto. Alguien que no sigue una instrucción súper simple, o que tiene una actitud así como rebelde, de confrontación, o el típico que lo cuestiona todo antes siquiera de entrar por la puerta. Mira, estas cosas son un anticipo casi seguro de problemas en el futuro. Son actitudes que no se pueden pasar por alto. Y ante estas señales hay que tener esta frase en mente. Es que es fundamental.
El reclutador no es el padre ni el maestro del candidato. El trabajo es evaluar si esa persona encaja y punto. Si la actitud ya es un problema en la entrevista, lo más inteligente es mantenerla a distancias, de lejecitos, como se suele decir, y tomar una decisión. Bueno, y llegamos al final, el cierre. Y que nadie piense que esto es menos importante que el principio, ¿eh? La forma en la que se termina una entrevista dice muchísimo de la profesionalidad del reclutador y por extensión de toda la empresa. Hay una frase, una sola, que debería estar prohibida, borrada del diccionario del reclutador, y es el famoso «nosotros te llamamos». Es que es terrible. Es una frase súper vaga, que lo único que hace es generar ansiedad y dar una imagen pésima. Si lo pensamos fríamente, es una falta de respeto al tiempo y el esfuerzo que ha invertido esa persona. Entonces, ¿cuál es la alternativa profesional? Pues ser directo, claro y sobre todo empático. Dar un plazo concreto. Algo como, oye, si para las 7:30 de esta tarde no has tenido noticias mías, significa que el proceso ha terminado para ti. Ya está, así de simple. Esto libera a la persona, le quita la incertidumbre y le permite pasar página. Es un cierre limpio, honesto y respetuoso. Pero es que incluso se puede ir un paso más allá. Cuando se descarta a alguien, se puede hacer de forma constructiva. ¿Cómo? Pues mira, es fácil. Primero, se le pide permiso para darle feedback. Luego, se le da un consejo útil y concreto sobre su currículum, su foto, sus respuestas. Y por supuesto, se es humano, se muestra empatía. El objetivo es que esa persona, aunque no consiga el trabajo, se vaya con algo de valor y desde luego con una buena imagen de la empresa. Y con esto llegamos a la pregunta final. Después de todo lo que hemos visto, la próxima entrevista, ¿qué va a ser? ¿Una simple charla dejada un poco al azar a ver si hay suerte? ¿O una investigación de verdad, metódica, controlada, pensada para encontrar a la mejor persona posible? Al final, la elección entre una cosa y la otra es lo que marca la diferencia entre la suerte y el éxito.